Hermoso servicio de adoración. La música alaba al Señor. El presentador del telediario hizo una interrupción especial para comunicar que la bolsa cerraba la sesión con una caída de cientos de puntos, lo que significaba que todas las ganancias del año previo se habían difuminado. Ahora, no pretendemos aquí adquirir conocimiento financiero para saber cuándo se debe comprar y vender. Una futura recuperación o pérdida adicional dependerá de la confianza o falta de ella por parte de los inversores. Pero la Biblia es muy clara: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Salmos 146, 3. Suponed que la bolsa pierde miles de puntos. La Biblia dice que eso puede suceder. Ezequiel 7, 17 al 19 dice: toda mano se debilitará, y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio, arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos. Suponed que lo perderemos todo. Pablo cuenta que algunos de los primeros cristianos experimentaron lo que ahora llamaríamos quedarse a cero. Pablo cuenta que en su tiempo hubo muchos cristianos que lo perdieron todo y aún así estaban felices. En Hebreos 10:34 él dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El dinero es inútil. No lo sería si pudiera comprar la felicidad. Si alguien descubriera un modo de ser feliz aun siendo despojado de todo, ¿no sería eso mejor que ganar en la lotería? Pues bien, ese modo de obtener la felicidad aun sin dinero es la comunión con Jesucristo. Hablemos un poco de esto. Familiarízate con aquel que dijo de sí mismo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y aún así estaba feliz. Lo leemos en Mateo 8:20. Una mujer puede estar buscando un marido que la sostenga. Pues bien, imaginad una mujer casándose con un hombre que no tiene absolutamente nada. Bueno, Cristo fue crucificado desnudo. Cuando murió, no tenía ni ropa, sino que los soldados estaban echándoselas a suertes. Y aún así, la Biblia asegura que Él va a tener una prometida que tomará la decisión de que tenerlo a Él lo vale todo en la vida. Y eso será correcto, será justo, pues será justicia por la fe. Así que, si se hunde la bolsa, no te arrojes por la ventana del hotel para suicidarte, pues hay vida más allá de la ruina económica. Y esas son las buenas nuevas, que puedes tener comunión con Jesucristo. Ahora, en todo sitio y en todo tiempo se encuentran personas que parecen estar felices a todas horas. No es todo el mundo, pero sí hay quienes parecen estar siempre felices. Sus ojos están destellantes, sonríen continuamente y ríen con facilidad. Cuando eran pequeños, fueron profundamente amados por sus padres. Recibieron eso desde pequeñitos. Incluso, seguramente disfrutaron del calor prenatal de una madre que se sentía feliz y segura. Para gente así es relativamente fácil creer que Dios los ama. Su vida es un continuo picnic. No caminan por la vida, sino que bailan sobre ella. En contraste con los que no han sido dotados de una personalidad como la suya, Salomón dice lo siguiente de ellos en Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles,
mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Efectivamente, hay gente que parece estar feliz continuamente. En cambio, el afligido quizá no tuvo en su infancia ese calor, ese tierno amor. A lo mejor fue un huérfano, o en su hogar hubo alcohol o drogas, o el hogar fue envenenado por la infidelidad o el divorcio. Así que no es culpa suya el estar afligidos. ¿Es justo que el billete al cielo parezca ser una fe que de manera natural llega a esas personas felices que no pasan por circunstancias tan penosas? ¿Es justo que sus días en este mundo tengan que ser desgraciados? Bueno, no saquemos conclusiones tan pronto, pues si bien es verdad que la fe es el billete para el cielo, la fe no es más fácil para unos que para otros. Pablo habla de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha dado una misma medida de fe tanto a las personas felices como a las que se sienten desgraciadas. Podéis leer esa promesa en Romanos 12:3. No existe una fe a la que pudiésemos llamar natural. Es siempre algo a ser aprendido, a ser recibido. Debe ser importada, se nos da proveniente de Jesús y es ejercitada en comunión con Cristo. Asumamos que la Virgen María le proporcionó a Jesús un tierno calor emocional en su infancia. Pero aún así, Jesús fue criado en una familia donde había incredulidad, con todos los lastres que, en una infancia dura, haya conocido cualquiera. Él creció en una familia disfuncional. Salmos 88:15 dice: «Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso». Y todo el calor emocional que pudiera haber recibido en su niñez se esfumó al ser colgado en la cruz, pues ahí tuvo que vivir únicamente por la fe basada estrictamente en la promesa que Dios le hiciera y que estaba reflejada en las Escrituras. Ahora, hay un fenómeno que parece que todo sincero creyente en Cristo debe experimentar. Se trata de aprender qué hacer cuando parece que Dios está contra ti. Eso es crecer en la fe. Cuando parece que Dios está contra uno, hay algo que debemos aprender. Debemos aprender qué hacer en esas situaciones. La hermana White escribe esto en El deseado de todas las gentes, página 225. De todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más importante cometido y el más alto honor. Ahora, esto es algo que debemos aprender. No nos llega de manera natural. De todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más importante cometido y el más alto honor. Muchos personajes de la Biblia, muchísimos, tuvieron que lidiar con este problema. Cuando parecía que Dios los había abandonado, tuvieron que aprender algo. Yo pienso en Job, uno de los más claros exponentes. Todo parecía ir contra él. Perdió a sus hijos, sus posesiones, su salud y sus amigos. Incluso su querida esposa se volvió contra él cuando le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Y Job se convirtió en un modelo, un prototipo de Cristo, quien también pasó por la experiencia de sentirse abandonado por Dios. Mientras Jesús colgaba de la cruz, parecía como si todo estuviera contra él. Todos sus amigos lo habían abandonado, uno lo había traicionado, otro lo había negado, su propio pueblo lo estaba crucificando.
y parecía que hasta su propio Padre Celestial se había vuelto sordo hacia él. Y a lo largo del relato bíblico encontramos otros que también parecen abandonados por Dios. Abel sirvió a Dios fielmente y, sin embargo, por esa fidelidad a Dios, fue asesinado a manos de su hermano. Noé tuvo que aguantar 120 años de pertinaz sol, sin una nube en el cielo, después de haber creído lo que Dios le había dicho sobre el diluvio que había de venir. 120 años de cielo despejado, y Dios le había dicho que venía un diluvio. Y finalmente, en la última semana, estando ya Noé y toda su familia en el arca, pero sin ninguna nube aún en el horizonte, su fe fue severamente probada mientras la gente fuera del arca se mofaba y lo ridiculizaba. Se reían de él diciendo: ¿dónde está la lluvia, Noé? Abraham también sufrió el sentimiento del abandono de Dios. 25 largos años tardó en cumplirse la promesa de Dios de darle un hijo en el que serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando se había cumplido y el hijo había crecido un poco, Dios le pide que ofrezca a su hijo como sacrificio. David fue otro que sintió el abandono de Dios. Había sido ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel. Y sin embargo, recordaréis cómo, por 10 largos años, el celoso y demente rey Saúl le hizo huir al desierto. David parecía abandonado por Dios. Incluso en una ocasión, sus propios leales seguidores le amenazaron con apedrearlo. El profeta Jeremías tuvo que soportar más de 40 años de continuo rechazo, y todo para, al final, contemplar a su amada Jerusalén y el templo destruidos. Más de una vez fue tentado a, desesperado, darse por rendido. Pienso entonces en el apóstol Pablo, que tenía ese aguijón en la carne que le hacía la vida imposible. Recordad cómo le había rogado al Señor 3 veces que se lo quitara, y la respuesta del Señor fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Segunda de Corintios 12:9. Y no olvidemos a Esteban. Él experimentó la bendición del Espíritu Santo mientras predicaba su último sermón. Todo para, de rodillas, ser apedreado y morir, aparentemente abandonado por Dios. Y están también los valdenses y otros fieles cristianos de la Edad Media que sirvieron a Dios pero tuvieron que morir como mártires. ¿Qué hacer cuando parece como si Dios te hubiera abandonado? De momento, seguir creyendo en Él, como Job, que en sus peores momentos dijo: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». ¿Y qué decir de la historia del horno ardiente de Daniel 3? Es una bella historia que contamos a nuestros hijos. Pero la historia es verdadera. La investigación histórica y arqueológica confirma la existencia en Babilonia de hornos refractarios de ladrillos. Jeremías 29:22 cuenta la historia de cómo el rey Nabucodonosor quemó en el fuego a 2 judíos sediciosos. Otro rey babilónico alardeó de quemar a unos enemigos políticos, lo que es evidencia de que ese método de ejecución era verdaderamente practicado. 2 historiadores, Heródoto y Plinio, cuentan de reyes antiguos que hacían construir estatuas gigantes y las cubrían de oro. La liberación de una muerte por fuego había sido prometida en Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No hay duda de que estos 3 jóvenes hebreos lanzados al fuego se habían asido de esta promesa. La promesa de Dios era: «Yo estaré contigo».
y fue literalmente cumplida en Sadrach, Mesach y Abed-nego. El Hijo de Dios estuvo en el fuego con ellos, como hasta el propio rey pagano confesó al mirar al horno. Así que esta es la clave de Daniel 3. ¿Creeremos que el Hijo de Dios participa con nosotros en nuestros sufrimientos? ¿Proporcionará Él valentía divina para permanecer en pie cuando todos los demás se postran? El apóstol Pedro se derrumbó cuando le llegó la prueba. De hecho, los 11 discípulos huyeron cuando Jesús fue capturado para su crucifixión. Muchos israelitas habían sido deportados a Babilonia a la vez que Daniel y sus 3 amigos, pero ninguno excepto estos 4 tuvo el valor para obedecer los 10 mandamientos de Dios. Y admitiendo que los 3 estarían también aterrados ante el horno, sintieron sin embargo que estaban llamados a dar honra a la verdad de Dios ante los dirigentes de ese imperio. Y Dios les dio valor, aun cuando existía la posibilidad de que no los librase de la muerte. Ellos tuvieron una motivación abnegada inspirada por el amor divino. Una prueba final similar a esa vendrá sobre todos nosotros cuando nos enfrentemos a la marca de la bestia. Y las buenas nuevas a escala mundial son que el Espíritu Santo está preparando un pueblo para esa prueba final. Dios está preparando, entrenando, fortaleciendo y llenando de valor a gente dispuesta a enfrentar la prueba. Y la comunión con Cristo en el fuego es muy valiosa incluso hoy en día. Quizás estás en el fuego en tu hogar por tu fe. O quizás en el colegio o en la universidad. O quizás estás en el fuego en el trabajo por tu fe en Jesucristo. Y Jesús está ahí contigo en el fuego, pasando por la prueba. A lo mejor, gente buena y honesta te ha presentado una idea equivocada de Dios, y a lo mejor esa idea incluso la has podido escuchar proveniente del púlpito. A lo mejor te han hecho pensar que Dios está esperando a tu iniciativa para mantener una relación contigo, pero no es así. Todo comienza con su iniciativa, no la tuya. Dios desea tu salvación mucho más de lo que tú la deseas. Él es el buen pastor, Él te está buscando, es Él quien inicia tu comunión con Él. Él no espera a que tú inicies la relación con Él. Cuando vino Jesús, Él cambió todas nuestras ideas sobre su Padre. El buen pastor no está esperando a que sus ovejas perdidas lo encuentren. Es Él quien busca a las ovejas. E Isaías 55:6, que dice: «Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano», necesita una traducción más clara. El verbo hebreo traducido como buscad no apela a buscar como quien busca un objeto perdido, sino a prestar atención. Prestar atención a Dios pues está cerca, no lejos. Dios nos dice que está cerca y que prestemos atención a Él. Así que esa idea de trabajar duro para mantener nuestra relación con el Señor es más bien una idea propia del antiguo pacto, que sutilmente y quizá inconscientemente se ha introducido en nuestro pensamiento. Pero cuando comiences a captar ese amor suyo que te busca, cuando comiences a captar su cruz, tendrás hambre y sed por la verdad del Evangelio, desaparecerá tu amor por el ocio y la Biblia dejará de serte tediosa. El Espíritu Santo está buscándonos, constantemente intenta convencernos de pecado, nos motiva continuamente a vencer. A la vista de la cruz, no permitamos que nadie nos juzgue por las transgresiones que fueron ya pagadas por el sacrificio de Cristo. No permitamos ser engañados sobre nuestra recompensa por medio de las falsas enseñanzas de una mente carnal. Pablo en su día habló de liberación no solo de las regulaciones de la ley ceremonial,
sino que también hizo referencia a las infinitamente aún mejores nuevas de liberación de todo vestigio de la tiranía de Satanás sobre nuestras almas. Y esa es nuestra innata enemistad contra Dios de la que Cristo nos ha liberado, nuestro odio hacia Dios. Y ahora lo vemos en una luz diferente, pues Él está constantemente buscándonos para reconciliar a Él nuestros corazones alienados. Y esa es la idea que está en el corazón del mensaje del tercer ángel, liberación de este yugo de pecado que nos separa de nuestro Padre amante. ¿Es posible para un pueblo que llegue a estar preparado para la segunda venida de Cristo? Jesús dice que sí. El apóstol Juan pensaba que la más alta expresión del cristianismo se hallaba en la palabra comunión. Yo he buscado en la concordancia bíblica la palabra relación y no he encontrado que la Biblia diga en ningún sitio que hemos de tener una relación salvífica con Dios. Sí que veo que habla de comunión con Dios y es algo que nos da Él. Busqué también en el espíritu de profecía y no veo que Ellen White use nunca la expresión relación salvífica. Sí que habla, sin embargo, de comunión con Dios. Y el apóstol Juan también habla de ella. Primera de Juan 1:3 dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una perfecta comunión se da cuando las partes están en el más perfecto acuerdo entre ellas en pensamiento, en sentimiento y en propósito. Y en eso precisamente consiste la justicia por la fe, en enamorarse de un Salvador que ya te ama a ti y que te atrae por medio de ese amor. El pecador arrepentido, en un sentido corporativo, participa de la naturaleza divina en que se identifica con Cristo y, en ese sentido, muere la segunda muerte en Cristo. Comienza a tomar conciencia de lo que fue esa segunda muerte por la que pasó Jesús. Comienza a sentir afinidad con Cristo y por lo que éste pasó, y a vislumbrar lo que, aún ahora en nuestro tiempo, produce el pecado en el corazón de Dios. Se trata de más que meramente una provisión legal fría y vicaria en un sentido puramente corporativo. Pablo captó la idea de identificarse con Cristo cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El creyente entra en una comunión con Cristo para velar con Él, como Él le pidió a los discípulos en el Getsemaní. Pero ellos se durmieron, no supieron discernir las angustiosas agonías en las que estaba entrando el Salvador en el Getsemaní. Así que la mejor manera para expresar la justicia por la fe es así. Así como una prometida va simpatizando con su marido y se adentra en sus sentimientos y experiencia y se identifica con él, igualmente la prometida de Cristo madurará hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dejando atrás nuestras motivaciones egocéntricas, egoístas e infantiles. Entonces habrá una identificación con Cristo por la fe. Eso es verdadera comunión con Él.